Bienvenidos sean todos ustedes a esta parte de la palabra de Dios. Esta es una enseñanza. El que tenga oído, escuche. Esta enseñanza se llama Afina tu oído, investiga, lee y escudriña. Vamos directamente a la palabra de Dios. En Juan 8, 31 al 38, dice así. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Yahshua les respondió: de cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Recalco, dijo el Señor Yahshua, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Revelación. El que tenga oído entienda. Y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. La gente hace lo que ha oído cerca de su Padre. Él lo que ha visto cerca del Padre. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua, y que nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, ¿cuál es el nombre? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre, invocando su nombre, no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el nombre. ¿Cuál es el nombre? Yahshua, desde luego, nombre revelado. Bien, en arameo el nombre se pronuncia Yeshua. En hebreo es Yahshua. Correcto. Ese es el nombre del Mesías, el unigénito de Dios Todopoderoso. Vayamos a desglosar esto. Del Vaticano, de Roma, del Imperio Romano, viene el llamar al Hijo de Dios Cristo. ¿Sí? Es una representación del Mesías, el ungido, una representación, más no es el Mesías. Dicen que es el ungido, dice el Vaticano, dice Roma, pero ungidos han sido muchos. El unigénito solamente es Yahshua. El Mesías solamente es Yahshua o Yeshua en arameo. Bien, Cristo, representación del Mesías, el ungido de Roma. Claro. Mesías, ¿qué significa Mesías? El Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Una pregunta. Vayamos
aquí ahora a una breve investigación que anduve haciendo a través de internet, a través de varias páginas, a través de Wikipedia. Ejemplo, el fundador de la iglesia bautista fue John Smith y Thomas Helwig en 1609. Enfatizan los bautistas el nuevo nacimiento y el bautismo. El fundador de la iglesia pentecostal fue fundada en Chile en 1909. Fue constituida legalmente en 1940 por el pastor Willis C. Hoover Kirk. Son algunos fundadores o los que constituyeron una iglesia, inspirados según ellos por Dios, ¿verdad? Se respeta. Ahora, el que elaboró un reglamento en 1738 sobre la iglesia adventista a la iglesia metodista fue Juan Wesley, un británico. ¿Sí? Fundador él no fue el fundador de la iglesia metodista, sino fue el que elaboró un reglamento en 1738 sobre cómo debía conducirse la iglesia metodista. Acá tenemos en la iglesia adventista el séptimo día, otra de las pioneras, Elena G. de White, con sus propias doctrinas, eso sí. Aquí está la fundadora de la iglesia cuadrangular, Aimee Semple McPherson, basada en 4 puntos: la salvación, la santificación, la curación y la segunda venida de su Cristo. ¿Sí? Así lo conocían también al Mesías, como su Cristo. Ahora, dicen que quien fundó la iglesia cristiana, dicen que fue Dios mismo, pero eso se lo atribuyen los romanos. La religión surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret. La religión, y Yeshua no es religión, es salvación. Jesús de Nazaret, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma. El comienzo de la era cristiana, el comienzo. Gobernaba Augusto desde el 63 antes de Cristo Vaticano. En el año 380, el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo niceno. En el año 325, según el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se dio en el año 325, pero en el año 380 fue que el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo. Esta fuente fue Wikipedia, historia de cristianismo. Ahí lo puede encontrar para que se informe más al respecto. Bien, continuamos. Aquí vamos a ver algo que no se ha visto la fecha en ninguna iglesia, llámese como se llame el movimiento, ¿verdad? Sea pentecostal, sea evangélica, sea cristiana. No se ha dado todo esto. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de estar en el nombre correcto, por falta de creer todo lo que está escrito en la Biblia, por cuestión doctrinal, etc. Aquí tenemos los milagros, las sanidades y las liberaciones que hizo Yeshua, el Hijo de Dios, en lo que estuvo en la tierra. Y eso es porque está escrito en la Biblia. Ahorita Él continúa haciendo, aquel que cree y que es vaso de honra en sus manos, Él sigue haciendo prodigios, milagros, sanidades, liberación. Ejemplo, uno de los milagros: alimentó una multitud con 7 panes, sacó una moneda de la boca de un pez, secó una higuera por no haber encontrado fruto en ella, hizo una pesca milagrosa que hasta las barcas se les volteaban del peso que traían, calmó la tormenta,
restauró la oreja cortada a Malco cuando fueron a prenderlo, resucitó a Lázaro, caminó sobre el mar, convirtió el agua en vino, entre muchos otros milagros que el Señor hizo. Las sanidades. Sanó un ciego de nacimiento, a un hijo de un oficial del rey, un paralítico, un mendigo ciego, una mujer encorvada, 10 leprosos, hombre con hidropesia, al hombre con la mano paralizada, a un hombre sordo y tartamudo, entre muchas más sanidades que hizo. En liberación, un hombre con demonio que lo había dejado mudo fue liberado. Un hombre poseído por muchos demonios, el endemoniado Gadareno. Un hombre sordo y tartamudo quedó libre de esos demonios que no lo dejaban escuchar ni hablar. La hija endemoniada de la mujer cananea, un muchacho poseído y tantas personas que hay. Bueno, creo que me pasé uno de las sanidades que hizo. Pero en fin, eso está bien. Es los milagros, las sanidades y la liberación. Me concentré demasiado en unas cosas y me pasé a otras. Pero bueno, la gloria sea el Señor que vive, reina y permanece para siempre. Hagamos un pequeño alto en el camino. Si nosotros hemos creído a Yahshua, el Hijo de Dios, el unigénito, ¿por qué pues no nos atrevemos en su nombre a hacer milagros, sanidades, liberación? ¿Por qué? ¿Será porque queremos brillar con luz propia? ¿Será que nos interesa robarles la gloria? ¿Será que nos interesa que al hacer prodigios, sanidades, liberaciones nos paguen dinero? ¿Nos reconozcan públicamente? ¿Será que es sabido que muchos han sido llamados, han sido usados grandemente por el Señor, pero al ver lo que el Señor ha hecho a través de ellos, se han tomado la gloria para ellos y han aprendido a vivir, se han corrompido, han aprendido a vivir en lo económico, en lo que supuestamente ellos hacen cuando es el Señor? Y los dones del Señor son irrevocables, pero hay de aquel que le roba la gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, no perder los pies de la tierra, mantenerlos en la roca firme que es Yahshua, el Hijo de Dios. Ser mansos, humildes, obedientes, sobre todo santos, porque sin santidad no puede operar el Espíritu del Dios Todopoderoso en el ser humano. Hay gente que se proclama que tiene dones, que se manifiesta el Espíritu de Dios a través de ellos, pero muchos se mueven por el espíritu de error, el espíritu de engaño, porque nada más y nada menos basta con observar a la gente cómo se desenvuelve esa gente que se proclama siervo, sierva. Hay que observarlos, cómo son ostentosos en su vestir, en cómo usan joyas ostentosas, cosas que al Señor no le agrada. Porque si estudiamos la figura de Yahshua, cuando anduvo en esta tierra, él ni siquiera tenía 2 cambios de ropa cuando viajaba. No tenía zapatos de lujo, no vestía exclusivo, no usaba ni siquiera pulseritas. Una pulserita para que digan, bueno, es que porque lo distingue, porque son los cristianos y dan ese distintivo, etcétera, etcétera, cosas que podemos inventar. Entonces es muy notorio que si imitamos a Yahshua, el Hijo de Dios, vamos a cambiar el concepto de ver la vida, cómo nos movemos, ¿sí? Porque nos movemos por espíritus engañadores. El que se mueve a través del Ruach HaKodesh es una persona que nace de nuevo, una persona que medita antes de hablar, una persona que mide sus palabras, que guarda su boca, habla la verdad
le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Deja de andar hipócrita, deja de andar quedando bien con este, con aquel, con aquellos. Deja de confundir el sabor del limón con el naranjo o el toronjo, que aunque sean de la familia de cítricos, no son lo mismo, ni el efecto igual tienen. Así es como los que se llaman cristianos, de tal o cual denominación. Se están confundiendo, andan como con los cítricos. Espero me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cada quien tiene su sabor, aunque a veces agrio, aunque a veces dulzón, cada quien tiene su sabor. Y creo que ahí está el cambio, en no tener la mira puesta en el blanco perfecto que es Yeshua, el Hijo de Dios. Mansos y humildes quiere Él. Vamos pues a meditar en esta breve enseñanza. Les ruego, pongan atención, escudriñen, lean lo que es la palabra de Dios. Estudiemos la personalidad de Yeshua, el Hijo de Dios, lo que Él nos mandó a hacer, cómo Él pidió que nos condujéramos con mansedumbre y humildad como Él, que seamos mansos y humildes como Él, y muchos estamos muy distantes de lograr eso. Andamos en nuestros propios caminos, en nuestra propia ideología, o en la ideología de aquel, o el otro, o fulano, sutano, mangano, perengano. Pero, ¿cuándo pues vamos a adoptar la del Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador del mundo? Espero que reaccionen a esta breve instrucción, que el Espíritu de Dios les ayude a llegar a una verdad que aún no han conocido. Y esto va para aquellos que han creído conocer y todavía no saben. Para aquellos que estamos con la mente abierta para aprender más día a día, porque nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a conocerlo todo. Pero día a día el Señor revela a aquel que es manso, humilde y le busca en ayuno, en oración, en sinceridad, se conduce por el camino de la verdad. No hay ambigüedad en ellos. No hay palabra de sí ahorita, palabra de no mañana. Son sí, sí o no, no. No hay cambio más que positivo en ellos. Así que les dejo con esta reflexión. Espero que me acompañen en el próximo video. Deseo que el Señor les sane si alguno está enfermo en casa, que oren al Señor. Deseo que les sea proveído conforme a lo que ustedes necesitan, no para que se pierdan, sino para que aprendan a ser agradecidos con nuestro Salvador. Les deseo que el Señor les guarde, les bendiga, les prospere y que todo lo que toquen sea para bien de su vida, de su familia, de su ministerio. Que el Señor les guarde, les bendiga en gran manera y hasta pronto.